temas del día tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, como bien te decía, una de las placas buscan reducir el 20% del personal, sí, pero cuando hablamos del personal del Servicio Meteorológico estamos hablando de profesionales, de técnicos, de científicos que aportan investigaciones y datos que son claves para muchos sectores. Más allá de decirte si llueve o no llueve, el Servicio Meteorológico aporta datos claves para la agricultura, para la aviación también y sobre todo para prevenir de alguna manera o alertar acerca de fenómenos meteorológicos muy severos, ¿sí? Como los que estamos viviendo últimamente nosotros acá en Misiones, de repente tormentas muy fuertes, muy repentinas, ¿sí? Vientos muy fuertes que también provocan la caída de árboles, la voladura de ciertos techos. Bueno, todas esas cuestiones y esa información es la que está en cierto modo en riesgo, ¿sí? Nosotras ahora estamos en comunicación con Juan Rivera. Él es vicepresidente del Centro Argentino de Meteorólogos, además es doctor en Ciencias de la Atmósfera y también de los Océanos e investigador independiente del CONICET. Juan, muy buenos días, te saluda el equipo de Conectadas. Ahora, buenos días a todos. Bueno, contanos un poco cuál es la situación que está atravesando hoy el Servicio Meteorológico Nacional y cómo podría afectar, ¿no?, esta reducción de personal a los datos que tenemos todos los argentinos. Sí, sin duda es una situación crítica, como antes la mencionaban. Hablamos de posibles reducciones en personal que se dedica a la tarea de realizar las observaciones, a la tarea de interpretar estas observaciones y realizar los pronósticos del tiempo, de la emisión de alertas tempranas, todas actividades que van en pos de salvaguardar las vidas de la sociedad frente a la recurrencia cada vez mayor de estos fenómenos extremos y a su vez aportar al sector productivo, porque sabemos que la información meteorológica es utilizada por múltiples sectores, el agro tal vez el más importante desde el punto de vista del Producto Bruto Interno del país, pero otras actividades como el turismo, la navegación aerocomercial, en fin, tiene muchísimos usos la información del Servicio Meteorológico Nacional y se ve en riesgo, se ve en potencial riesgo una reducción de su personal y la provisión de esta información. ¿Y a qué se debe esta reducción de personal? ¿Se sabe el motivo principal? Lamentablemente no. Se habla de los típicos recortes en el personal del Estado, pero estamos hablando de eliminar a personal que está altamente calificado, que en muchos casos tiene carreras universitarias. Hola, Juan. Parece vamos que a perdimos la comunicación, vamos a intentar recuperar, pero bueno. Formación especial. Juan, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Ahí te escuchamos bien. Sí, porque se estaba cortando. Nos decías. Sí, que hablamos de personal altamente calificado, formado en universidad, en muchos casos en carrera universitaria de posgrado. Entonces, teniendo en cuenta la extensión espacial del país, es obvio que los fenómenos meteorológicos que se dan en Misiones van a diferir a los que se dan en Tucumán o en la Patagonia, así que el conocimiento del clima a nivel país requiere ese conocimiento local específico a nivel regional. Incluso el Servicio Meteorológico tiene presencia en la Antártida, entonces hablamos de climas totalmente distintos a lo largo del país y de la cobertura que tiene este servicio, con lo cual la pérdida de recursos humanos al respecto sería muy crítica para el pronóstico del tiempo y las actividades regionales. Juan, se habla y por ahí hay muchos medios que van replicando esta información y vos sabrás decirme si es cierta o no, que tiene que ver con reducción de personal, pero más incorporación de tecnología. Es decir, que están dejando de lado a los estudiosos, a este personal calificado para incorporar más tecnología y que de pronto estos datos provengan desde una computadora. Mira, no nos consta eso y sabemos que todavía es fundamental la medición in situ en los puntos, justamente en las estaciones meteorológicas del servicio meteorológico. Podrá haber IA y desarrollos computacionales muy avanzados, pero si no está todavía la visión y el ojo humano supervisando esos pronósticos o esos productos, de nada vale la pena.
Es como, por ejemplo, hay un proceso de radarización en el país. Misiones cuenta con un radar meteorológico en Bernardo de Irigoyen. Pero si no hay personal que maneje e interprete la información que genera ese radar, no va a ser posible generar alertas que anticipen a la sociedad la llegada de un fenómeno de tiempo severo. Entonces, no va a ser factible o viable que la tecnología reemplace al observador o al pronosticador. Juan, hablabas recién de la preparación académica, ¿no?, que tienen estas personas que de alguna manera serían despedidas o sacadas de sus funciones. ¿Qué análisis te merece en ese sentido que el propio director del Servicio Meteorológico Nacional no sea meteorólogo o no tenga esa preparación académica que sin embargo sí tienen estos profesionales que quieren dejar afuera del sistema? Bueno, eso es lamentable, es una decisión del Ministerio de Defensa, de quien depende del Servicio Meteorológico Nacional, y desconociendo la legislación vigente, donde se indica claramente que el director del Servicio Meteorológico tiene que tener competencias con materia meteorológica, con una carrera de grado universitaria, vinculada a las ciencias de la atmósfera, y eso no sucede en el caso del director actual. Así que lamentablemente, bueno, estamos enfrentando una situación en la cual el director del servicio meteorológico, el tercer servicio meteorológico en el mundo en formación, en el año 1872, quien dirigió este servicio meteorológico, la doctora Celeste Saulo, actualmente es secretaria de la Organización Meteorológica Mundial. O sea, imagínate el potencial que tiene Argentina en cuanto a sus recursos humanos para ser reconocido a nivel mundial. Y bueno, ver que está este proceso de degradación en el servicio meteorológico lamentablemente nos apena mucho, y bueno, el pedido es hacia las autoridades nacionales de tratar de revertir esta situación. Juan, quizás mucha gente, el vecino, piensa que saber el pronóstico es saber si mañana va a llover o salir el sol, pero vos mencionabas concretamente todas las actividades que se ven vinculadas y que utilizan información. Hablamos del sector de la agricultura, hablamos de la actividad aérea, también la actividad fluvial, todo el comercio que se da concretamente en nuestro país a través de los ríos y de los mares. Pensando en cuál es el peor escenario en cuanto a no tener esta información, ¿qué le puede llegar a suceder a estas áreas al quedarse sin estos datos? De repente una investigación independiente, tener que terciarizar y conseguir estos datos por otro lado. ¿Cuál sería el manejo en caso de que concretamente esta medida se haga efectiva de dejar de percibir información por el servicio meteorológico? Y mira, lamentablemente pasaría eso, tendrías que recurrir a la información de un tercero que... ahí vas a tener que confiar en la capacidad que tenga esa persona para elaborar un pronóstico de la talla del que elabora el Servicio Meteorológico Nacional. No solo hablamos del pronóstico del tiempo para mañana o esta semana, sino que, por ejemplo, para la producción agrícola es necesario planificar con muchos meses de anticipación. Entonces, no son los mismos procesos que se estudian y se analizan para el pronóstico del tiempo que para el pronóstico del clima, donde se mira ya estacional, las variaciones, ¿no es cierto?, en la atmósfera. Claro, se miran las variaciones en la atmósfera a escala más regional, más hemisférica. Se tiene que entender un conocimiento de toda la circulación atmosférica para diseñar estos planes de adaptación o de pensar, bueno, el diseño de planes para el cultivo y la siembra de determinadas especies que, bueno, van a tener que responder a lo que dice el pronóstico en términos de probabilidades de ocurrencia de temperaturas más altas o de condiciones de sequías o de excesos. Entonces, toda esa información, las productores la tienen gracias a justamente el recurso humano que está formado hace mucho tiempo en el Servicio Meteorológico Nacional, y perderlo no va a ser posible recuperarlo de la noche a la mañana. Juan, muchísimas gracias por toda la información y por la explicación. Muy claro todo el panorama de lo que está sucediendo allí. Muchas gracias a ustedes por la invitación.